o empiezo pues mostrando la guía y ustedes me van diciendo qué dificultades tienen. Si me pueden hablar por el micrófono, aunque es mejor que todos estén silenciados y lo activan mientras van a comentar algo. O la otra alternativa es que utilicen el chat que están escribiendo por ahí al lado derecho. No sé, ustedes me dirán, ¿arrancamos de una con la guía o no? A la fueran así de callados todos en el salón, ¿no? Bueno, Jessica dice que sí, los demás supongo que también porque no me dicen nada. Bueno, entonces les voy a mostrar. Les voy a mostrar por aquí la guía. Esta es la guía que ustedes tuvieron que recibir. Bueno. Bien, entonces en la guía pues como tal vienen unas definiciones básicas. Yo espero pues que hayan trabajado bien el manejo de los ángulos, porque pues ahí toca hacer una descripción de qué es el ángulo, cómo se miden los ángulos, hablar de lo que son grados hexagesimales y lo que son radianes. Entonces digamos que la primera parte yo esperaría que fuese este pedacito que está acá, solo que no le veo avance a eso. No sé si ustedes hicieron la conversión entre grados y radianes y entre radianes y grados. Ahí es donde uno empieza a manejar el concepto de que la circunferencia, pues ya todos saben que la circunferencia tiene 360 grados, pero esos grados pues no es la única forma de medirse, sino que también existen radianes y que esos radianes 360 equivalen a 2pi y entonces se explica de dónde aparece el número pi y también se explica digamos que la forma de medición de los ángulos en la circunferencia. Otra cosa que se hace es, bueno, aquí están lo de los ángulos, eso yo creo que sí lo conocían todos, los tipos de ángulos, la clasificación, ángulos consecutivos, adyacentes, bueno, eso es la explicación. Y viene el primer taller. Entonces aquí en el primer taller veo que solamente hay 4 ejercicios, digo 6 ejercicios. Em, no sé cómo están ahí, si hay muchas dudas. Yo lo que voy a hacer es tratar de explicarles acá. Voy a ver si lo puedo hacer aquí en esta aplicación y voy a explicar de la siguiente manera. Acá en la guía vemos que tenemos un triángulo, este es un cuadrilátero que es un trapecio, aquí tenemos otro triángulo y pues lo que hacen es uso de, digamos que, de ángulos allí. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí una hoja de trabajo. Entonces la primera figura que tenemos ahí es un triángulo. Por acá pongamos, vamos a poner 3 punticos. Pongamos que aquí está. Listo, y ahorita no encuentro todas las opciones acá. Recta, aquí. Bueno, tenemos ahí el triángulo. No me da más opciones. Bien, entonces la idea ¿cuál es? La idea es que ustedes deben de reconocer el ángulo interno en las figuras. Según lo que yo veo acá, lo que les mencionan es que ya aparece un ángulo de 34 grados. Entonces es como correspondiente al ángulo que está aquí arriba. Em, si nosotros analizamos eso, pues tendríamos que pensar en
la definición de ángulos en un triángulo, y en ese caso sería como pensar que la suma de todos los ángulos de un triángulo da 180 grados. Creo que mejor lo voy a hacer desde el celular para poder rayar. Bueno, voy a hacer aquí el ejercicio. Bueno, no voy a hacer el ejercicio uno, pero voy a hacer uno similar. Entonces, en el taller uno tenemos un triángulo ahí. Voy a suponer, voy a suponer que está más o menos así. Aquí tenemos un ángulo conocido que en el taller, según dice, es 34, pero yo voy a asumir que es 40. Y lo que nos dice es que debemos calcular los ángulos que están en la parte de abajo. Si ustedes observan, ambos ángulos tienen la misma letra, significa que esos dos ángulos son iguales. Eso quiere decir que es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales y uno diferente. Pues lo único que hay que tener en cuenta es que la suma de todos los ángulos en un triángulo, y solo ocurre en los triángulos, es igual a 180 grados. Entonces, con esa definición, pues es muy fácil resolver el problema porque uno dice, bueno, si yo sumo 40 grados más el ángulo alfa más el otro ángulo alfa, tiene que dar 180 grados. Y en este caso, pues como la letra es la misma, yo digo que alfa más alfa, pues da 2 alfa y me da 2 alfa igual a 180 grados. Eso se convierte en una ecuación, entonces lo que hacemos es despejar alfa, y para eso lo que vamos a hacer es coger ese 40 que tenemos acá, y como está al lado izquierdo y yo lo quiero pasar al lado derecho, entonces para poderlo pasar simplemente lo cambio de operación. Y eso, cuando cambia de operación, significa que se vuelve negativo en este caso. Entonces sería menos 40. Y finalmente, bueno, resuelvo eso, al lado de allá da 140 grados. Y finalmente yo necesito que el alfa quede solito. De nuevo cojo el 2 que está aquí y lo paso para el otro lado. Y en este caso el 2 lo que está haciendo es una multiplicación, entonces quiere decir que lo vamos a pasar a dividir. Y cuando haga la división, pues ahí tengo el resultado del ángulo. Y en el triángulo que me acabo de inventar, este ángulo mide 70 y este ángulo también mide 70. De la misma forma, pues ustedes van a resolver el ejercicio que ustedes tienen, que es precisamente el mismo triángulo, pero con el ángulo de 34 grados. Las otras figuras, generalmente, digamos que tenemos que apoyarnos de la definición que aparece aquí del triángulo y también de la definición de semejanza de ángulos. Entonces, eso, digamos que no sé si lo trabajaron ahí en el salón o cómo habrán hecho. Voy a explicarles más o menos cómo sería el segundo. El segundo tiene un trapecio. Es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. La idea es la siguiente, la idea es pensar que, aunque no está visible, si yo trazara una línea aquí o en otra parte, lo que vamos a tener aquí es un triángulo y aquí lo que vamos a tener es otro triángulo. Y de acuerdo a la definición anterior, la suma de ángulos de este triángulo da 180 grados. Y la suma de ángulos de este otro triángulo también da 180 grados. O sea que si yo sumara todos esos ángulos, eso me va a dar 360 grados. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que, como yo ya sé que en el trapecio, ahí que tenemos ahí, la suma interna de sus ángulos da 180, da 360 grados, pues me baso en eso para resolver el ejercicio. Esa es la idea. Em, Lo que yo veo es que es un trapecio isósceles también, porque aquí tiene un ángulo y aquí tiene el mismo ángulo.
Voy a suponer de que es 65 en este caso. Y aquí aparece que este es el mismo ángulo de acá. Entonces, como ya analizamos que la suma es 360 grados, pues simplemente lo que nos queda es sumar todos los ángulos. Vamos a sumar 65 más 65 más alfa más alfa. Y eso tiene que ser igual a 360. En este caso 65 más 65 pues da 130. Y alfa más alfa pues 2 alfa. Entonces hacemos el mismo proceso que hicimos atrás. El 130 va a pasar a restar. Eso nos da 230 grados. Y después voy a hacerlo aquí. El 2 va a pasar a dividir. Y tenemos la respuesta. De acuerdo a ese ejercicio que hice ahí, significa que los ángulos que están en la parte de arriba mide cada uno 115 grados. Bueno, equivale a un proceso similar al que ustedes tienen ahí. Si de pronto hay preguntas o algo, me escriben o me activan el micrófono y me preguntan. ¿Listo? Bien, el tercer ejercicio que tenemos en este caso es algo similar a esto, parece una A. Deben de reconocer, bueno, me quedó mal dibujado según ver, deben de reconocer que hay ciertos tipos de ángulos, como el ángulo rectángulo que se representa con un cuadrito. Entonces, este ángulo no le ponen un número, pero para nosotros ya debe significar que ese ángulo, por ser así, como un cuadrito, es equivalente a tener 90 grados. Eso por aquello de que un ángulo de 90 grados forma un ángulo perpendicular, así como sucede con las rectas del plano cartesiano, entonces queda un cuadrito. Queda un cuadrito. Y los ángulos de un cuadro, pues precisamente miden 90 grados cada uno. Entonces la manera fácil de identificar eso es ver ese cuadrito. Yo espero que ustedes tengan la guía en la mano como para que nos estemos guiando, o al menos abierta en el computador si lo están haciendo. Ahora, fuera de eso, por aquí me piden un ángulo y por aquí me dan la información de otro. Voy a decir que este es de... No, voy a decir que es de 100. ¿Cuál es la idea? La idea es que hay algo que también está en la guía que se corresponde a los tipos de ángulos, a la clasificación. Y entonces, por ejemplo, ustedes miran en la guía y allá en la guía dice que dos ángulos se llaman adyacentes. Voy a ponerlo aquí. Cuando entre los dos forman 180 grados. Entonces supongamos que a ese lo va a llamar, bueno, no, lo va a cambiar de letra, tita, y a este lo va a llamar beta. Y entonces sucede que dice la definición que si yo cojo tita y beta, eso me da 180 grados. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues la forma de darme cuenta es que entre los dos forman una línea recta. Eso es lo que yo debo de pensar. Entonces esto parte pues de la definición. Si ustedes observan en el dibujo que tenemos ahí, pues aquí precisamente tenemos una línea recta. Entonces en esa línea recta pues, podemos formar esos dos ángulos adyacentes. Uno que ya está escrito, que es 100, y el otro que falta aquí. Pues si la definición me dice que para formar una línea recta los ángulos adyacentes suman 180 grados y yo ya tengo 100, es evidente pensar que el ángulo que está por dentro mide 80 grados, de acuerdo a ese dibujo. Listo, y ahí para encontrar el ángulo alfa, que es el que me piden, volvemos a la definición de suma de ángulos en un triángulo. Y esa definición debe ser muy, muy importante.
siempre la suma de los tres ángulos de un triángulo da 180 grados. Entonces, eso tiene, casi que queda en todos los ejercicios se tiene que aplicar. Entonces, listo, resulta que este que está aquí, el cuadrito negrito, yo ya sé cuánto vale, vale 90 grados. El que está debajo, que es el que acabamos de hallar, vale 80 grados. Y el otro, que es el que está al lado izquierdo, es alfa. No sabemos cuánto vale, pero lo vamos a calcular. Sumados esos tres, dan 180 grados. Pues sumamos 90 más 80, da 170. Y ese 170 lo vamos a pasar al otro lado a restar, porque ahí nos va a quedar 170 positivo. Y cuando yo lo reste, entonces me da 10. Significa que este ángulo de acá, que tenemos ahí, mide 10. Y eso es todo. Bueno, ¿cómo ven ahí los ejercicios? ¿Si me van entendiendo? ¿Preguntas? No sé, ustedes qué me dicen. Camilo me entiende, listo. Veo que hay bastantes conectados. No sé los demás. Lady me entiende. Juan José no me entendió esta. Ya le repito, Juan José. Andrea, bien. Carlos, bien. Sí, me bloqueó. Bueno. Bueno, Juan José, le voy a repetir a Juan José. Digamos que la idea básica está aquí. Observe que lo que no aparecía o lo que no aparece en la guía es este valor, este no está. Entonces lo que vamos a hacer es primero que todo identificar este valor que estoy tachando. ¿Cómo lo identifica? Lo identifica con esta definición de que dos ángulos en una misma línea recta suman 180 grados. Esa es la idea. Entonces esa línea recta es la que debe identificar acá, Juan José. Entonces, listo, yo sé que los dos suman 180 grados. Si por este lado izquierdo, derecho ya tengo 100, pues por el otro lado miro cuánto le falta para llegar a 180. Es de 100 a 180, pues le faltan 80 grados. Listo. Ahí identificamos este. Y luego, después de que yo ya tengo ese ángulo ahí adentro, entonces ya lo que me queda es verificar la suma de los ángulos dentro del triángulo, que es la que está aquí arriba. Entonces eso siempre tiene que tenerlo muy claro y siempre lo tienen que aprender. La suma de los tres ángulos de un triángulo da 180 grados. Entonces ya, como conocemos 80 y conocemos este que es 90, sumamos 80 más 90, 170. Entre estos dos 170. Pues ¿cuánto le falta a este para completar 180? Le faltan 10 grados de lo que está acá. Y listo. Eso es lo que tienen que hacer ahí. Bueno, y ahí en la mayoría de ejercicios siempre pensar qué es lo que le falta para completar. Por ejemplo, los ejercicios siguientes son muy parecidos. Bueno, voy a mostrarles aquí algo. En el ejercicio B, el primer punto, ese no lo voy a hacer, lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Por ejemplo, aquí está cuadrito y aquí está un cuadrito. Eso significa, de acuerdo a lo que les dije, que cada uno mide 180 grados. Fuera de eso, aquí dice que mide 70 y aquí está la pregunta. Solamente hay un dato. Como es un cuadrilátero, recuerden lo que les mencioné hace ratico, es como pensar que hay dos triángulos. Entonces, como es un cuadrilátero, pues uno ya sabe que la suma de esos cuatro ángulos da 360. Y yo conozco este y conozco este, pues simplemente sumar esos tres y lo que le falte para llegar a 360 es lo que me están preguntando. Entonces, ese está muy fácil. Ese está muy fácil. Miremos el otro. Hay algo así. Y por aquí pasan una línea. Creo que es así. Esto sí está como muy chiquitico. Bueno.
Acá nos muestran que hay 55 grados. En este caso, lo que me están preguntando es por este ángulo. Lo que tenemos que reconocer en este caso es la definición de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, primero les voy a explicar eso y ya vuelvo al ejercicio. La idea es la siguiente: cuando yo tengo dos líneas paralelas, ustedes recuerdan que paralela significa que están en la misma dirección, y además de esas líneas cruzo una que pasa por las dos, entonces vamos a tener unos pares de ángulos que se corresponden entre sí. Por ejemplo, yo voy a decir, este ángulo se corresponde con este ángulo, es decir, son equivalentes, miden lo mismo por ser opuestos por el vértice que está acá. Como están opuestos, se corresponden. Pero resulta que esos dos ángulos, como la línea horizontal es paralela a esta otra línea horizontal de abajo, pues este ángulo y este ángulo viene a ser el mismo, por aquella definición que se llama opuestos alternos externos y opuestos internos. Opuestos externos y opuestos internos. Entonces, pensando en eso, que esos cuatro son iguales, si yo conozco la medida de uno de esos cuatro, pues yo ya sé que los cuatro miden lo mismo. Y además pasa que este ángulo evidentemente mide distinto, pero es exactamente la misma medida que acá. Y así como sucede con el primero, este de aquí es el mismo de acá. Y pasan otras cosas más. Por ejemplo, ¿qué pasa? Pues que alfa y beta, así como lo tengo yo ahí, miren que entre los dos forman una línea recta, entre alfa y beta. O sea que sumados da 180. O si yo sumara alfa más beta, pues daría 360, algo como eso. Bueno, de acuerdo a eso, vamos a hacer este mismo dibujito del ejercicio, pero le voy a cambiar los colores para que observen ahí cuál es la idea. Digamos que este viene acá, este viene aquí, aquí hay una línea y aquí hay otra aquí. Pasa algo así. Entonces aquí dice que hay un ángulo conocido. Voy a poner 50. Y esto es lo que tengo que averiguar. Entonces, si ustedes miran bien lo que tengo al lado izquierdo con lo que tengo al lado derecho, eh, se van a dar cuenta que la línea que está en color verde no me sirve para nada. Obviamente yo hice un poco más grande el dibujo, pero la línea que está en color verde no me sirve para nada, porque si yo miro solamente las líneas que están en azul y la línea que está en rojo, no sé si alcanzan a ver bien el color. Hola, Tatiana. Si alcanzan a ver bien el color, entonces van a observar que se parece el dibujo al que está al lado izquierdo. Y voy a hacer referencia. La línea azul es esta y la otra línea azul es esta otra. Estas dos líneas, si ustedes se dan cuenta, vienen a ser paralelas, si observan bien. Y esta línea que está en rojo, pues corta esas dos paralelas. Esta y esta son paralelas. Entonces es como pensar en lo que teníamos aquí. Esta y esta son paralelas y esta corta acá. Lo mismo que aquí. Y entonces lo único que tienen que hacer es pensar en los ángulos que están ahí. Pues si este ángulo es el que está aquí en la parte interna de esos dos, tiene que ser este mismo ángulo. Y si este ángulo mide lo mismo que el de acá abajo, lo voy a ponerlo en rojo. Si este ángulo es el mismo que está allá abajo, mide 50, pues la pregunta que me hacen es por el que sigue aquí, por el que sigue. Y ese que sigue, con el de 50 que ya tengo, va a formar un ángulo adyacente. Quiere decir que sumados van a dar 180. Esto es como básicamente preguntarse, bueno, ¿cuánto le falta a 50 para hacer 180? Y en este caso, pues lo que le falta es 130, ¿cierto? Y ya.
No me están preguntando si no ese, pero pues yo podría decir que este vale 130, que este vale 50, que este de aquí abajo también vale 50, que este vale 130 y que este vale 130. Eso es lo que tenemos ahí al lado izquierdo. O sea que básicamente ese ejercicio se resuelve pensando en esa definición de la izquierda de opuestos externos y opuestos internos. Pero pues yo no necesito decir todo eso, yo lo único que necesito es dar la respuesta de lo que me están preguntando, entonces con que ustedes logren identificar ese 130, ya está. Bueno, ese es el ejercicio segundo, del segundo punto. Y en el C también hay un ejercicio de un triángulo, ese lo voy a dejar también para que ustedes lo deduzcan pensando en eso. Aquí hay una recta, aquí hay otra recta, aquí hay otra recta. Entonces sucede que les dan aquí este valor y les dan aquí este valor. Y tienen que hallar este. Entonces van a pensar en lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un vértice y cuando yo tengo ese vértice, pues podría saber cuánto mide el ángulo podrían saber cuánto mide este ángulo y cuando tengan estos dos, este y este, pues podemos saber cuánto miden estos dos, porque sucede que toda la vuelta tiene que dar 360. Toda la vuelta tiene que dar 360. Entonces yo ya sé cuánto mide este y ya sé cuánto mide este, pues miro a ver cuánto le falta para que sea 360. Y eso que le falte, pues se tiene que distribuir en dos partes. Y ya está, o sea que yo puedo saber cuánto mide este y este. Y aquí puedo hacer lo mismo. Estos dos son iguales. Estos dos. Entonces estos dos también tienen que ser iguales. Y también tienen que sumar todos 360. Quiere decir que analizando eso podemos buscar este ángulo y también buscar este ángulo. Y cuando ya tenga estos dos, pues volvemos a aplicar lo que les he dicho desde el principio. La suma de los tres ángulos siempre va a dar 180 grados. Entonces eso es lo que hay que hacer. Espero pues de ahí, de acuerdo a los ejercicios que hemos hecho atrás, espero pues que les quede ahí más claro esa parte. No sé, algunos me habían dicho que ya habían hecho esa parte del taller uno. Hasta ahí va el taller uno. Veo que no hay más preguntas. No sé si está bien ahí o si quieren que repita algo o quedó claro hasta ahí. Usted me dice. Bueno, Luisa claro, Carlos claro, Andrea le quedó claro. Bueno, entonces vamos a mirar nuevamente aquí. Ya hicimos básicamente, pues no hice exactamente los seis, pero pues muy parecidos. La idea es que así nos cambien la figura, siempre tenemos que pensar en lo mismo, ¿no? Sumar los ángulos internos, cuánto da, que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180, en un cuadrilátero pues da 360, que tenemos que tener en cuenta esta definición que está acá, eso era lo que estaba explicando ahorita. El ángulo 1 es igual al ángulo 3, el ángulo 2 es igual al ángulo 4, eso se da cuando está un vértice ahí en la mitad. Y lo otro que también usamos fue esto que está acá, que en una recta como esta, entonces la suma de los dos ángulos es de 180 grados. Eso fue, digamos que esto fue lo que usamos ahí. Y no sé si este es lo de la suma de los triángulos. Bueno, ahí está. Luego nos plantean la clasificación de ángulos según la suma. Entonces aquí, esto ya lo mencionamos. Estos suman 180. Si solamente suman así de manera perpendicular, pues sumarán 90. Y lo que sigue son las operaciones con ángulos. Suma, resta, multiplicación, división. Entonces dice, halle todos los ángulos.
En este segundo taller, bueno, esto en algún momento alguien me preguntó, yo sé que ya lo habían trabajado en clase, entonces supongo que algo deben de tener adelantado. Me interesa es que quede claro. Entonces, por lo menos aquí, figura uno. La figura uno pues, es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿cierto? Aquí está 35, B y 35 son opuestos, pues tienen que ser igual. G y E es el mismo, tienen la misma posición que arriba, entonces G y E también tienen que ser 35. Si yo sumara 35 más B, que también es 35, pues da 70. Entonces, para saber A y C, tengo que ver cuánto le falta a 70 para llegar a 360. Serían 290. Y la mitad de 290 son 145. Quiere decir que A mide 145, este también, este también, este también. Bueno, la idea es que en el ejercicio ustedes hagan las operaciones, suma, resta y lo pongan ahí, porque pues, llenar eso en números así como nada más, pues uno al calificar no sabe si lo hizo o si se copió. Mientras que al menos si ponen la suma, la resta ahí al lado, tienen uno una idea de que estaban trabajando pues en el ejercicio como tal. O al menos espera uno que entiendan un poquito el concepto. Ahora, en el segundo punto, se parece mucho. Mm, De acuerdo a esto que está aquí, observen que este angulito de aquí abajo, este angulito, eh, aquí no lo muestran, pero aquí arribita también hay un cuadrito, y ese cuadrito pues significa que también mide 90 grados. O sea que ese que acabo de hacer ahí mide 90. El que está abajo mide 90 porque ya está el cuadrito. Y este mide 45. Ya conozco tres ángulos. Ahí deben de observar que tenemos un cuadrilátero. Aquí en la parte de abajo tenemos un cuadrilátero. Esto que estoy sombreando es un cuadrilátero. Y por ser cuadrilátero, la suma de los ángulos da 360. Entonces, de acuerdo a eso, pues ya conozco uno, este de acá, uno, dos y tres ángulos. Con este de aquí sería cuatro ángulos. Entonces puedo calcular ese X. Cuando tenga ese X, pues como aquí hay una recta, entonces es como pensar, a ese X cuánto le falta para llegar a ser 180. Y ahí encuentro este ángulo de acá. Y ya finalmente, como este es 90, tengo este, pues podría saber este de aquí afuera. Mm, Listo, esa es la forma de calcular este ángulo acá. En este caso, es pensar que este ángulo de aquí del lado derecho A mide tres veces este ángulo. En otras palabras, X aparece cuatro veces. Está aquí al lado izquierdo y aquí estará una vez más, dos veces más y tres veces más. Algo como eso. Mm, Yo no sé si puedo rayar acá. No, 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 mira. Lápiz. A ver. Uy, esto está muy grueso. No, no lo dejo así. Bueno, digamos que la idea sería como pensar de que aquí se parte una vez, aquí se parte. No, no me deja escribir varias veces. Entonces aquí se parte tres veces y otra vez cuatro, entonces son cuatro veces un mismo ángulo. Entonces es como dividir 180 en cuatro partes. Y cuando diga 180 en cuatro partes, pues ahí voy a encontrar el valor de X. Esto está muy sencillo. Este también lo pueden trabajar con la definición. 30 es igual a X más 12 y despejar X. Lo mismo este. Bueno, en sí no sé, yo quisiera mejor que ustedes me preguntaran, yo los veo como trabajables, que ustedes me preguntaran precisamente qué problemas deben de resolver. Y voy a aclarar una duda que me han estado haciendo muchas preguntas sobre el punto o el taller 3. Digamos que hasta acá vienen los ángulos. Después de los ángulos tenemos que hablar de las razones trigonométricas. Sería bueno, o no sé si ustedes lo hicieron, la construcción de las funciones trigonométricas, entender por qué eso aparece en un triángulo
o cómo es que, de dónde es que sale eso. Pero bueno, aquí la idea es que todas las razones trigonométricas, que son que nacen pues a partir de las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, se pueden calcular en un triángulo rectángulo como el que tenemos ahí en pantalla. Y debemos de aprendernos mm, las razones que aparecen aquí. Recuerden que una razón es una división, una razón es una división. Entonces, todas son divisiones. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, adyacente, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente. Y bueno, ustedes se aprenden eso. Resulta que lo que sí van a hacer, porque es que resulta que el taller 3 que está por aquí abajo, no, eso no se puede leer porque aquí deberían de venir funciones, ¿no? Seno de 45, coseno, tangente. Yo sé que la que tiene los cuadritos es tangente, pero en esto no sabemos si es seno o si es coseno, entonces no hay forma. Pues no hay forma de resolver, además no sabemos aquí cuánto va a dar. Entonces, como no hay forma de este taller 3 pues no lo van a hacer, no se entiende, ni siquiera yo sé cómo hacerlo. Pues así con los cuadritos, ¿no? Pero lo que sí van a hacer es estos ejercicios que están acá. El uno y el 2 evidentemente no, por la misma razón. Pero del 3 en adelante sí lo van a hacer. Eso es lo que deben de hacer. Y para hacer eso, entonces vamos a usar las razones trigonométricas. Les voy a explicar aquí, digamos, con uno de estos triángulos, cómo calcular las razones trigonométricas de todos de los ángulos. No sé si empiezo ya a hacerlo de razones trigonométricas o si antes de empezar a hacerlo de razones trigonométricas, que es de aquí para adelante, mm, desde aquí. Antes de empezar con razones, ¿quieren que termine de explicar algo de ángulos o hay preguntas? No sé, nadie me dice nada. Supongo que están escuchando. Dime, Jessica. ¿La del qué? ¿Qué número es? Ah, este. La 7. ¿Sí? Bueno, miremos esa. Yo tampoco. Listo, ya vamos a explicar la 7. Página 7 casualmente. Entonces dice aquí lo siguiente. Tenemos una recta. Ah, sí, voy a ponerlo. Tenemos una recta así y a esa recta se le llama L. Como es recta, eso va para el infinito. Y tenemos un puntico aquí que es P y una semirrecta Q. Entonces, y fuera de eso, aquí tenemos otro, así, R. Y creo que aquí me están preguntando por el ángulo X. Esa es la idea, que cuánto mide ese ángulo. Entonces la definición dice lo siguiente, o lo que preguntó ahí Jessica, que la semirrecta PQ es perpendicular a la semirrecta L. Y perpendicular quiere decir que están como el plano cartesiano. En otras palabras, perpendicular quiere decir que los ángulos de corte miden todos lo mismo y miden 90 grados. Eso es lo que quiere decir el enunciado, o eso es lo que quiere decir que sean perpendiculares. Entonces, si ustedes observan, esta es la recta PQ y esta es la recta L, y ellos deben de cortarse así a 90 grados. Es lo que nos dicen ahí. Entonces, con ese enunciado, lo que nos están diciendo es, este mide 90, este mide 90, este mide 90, este mide 90. Todos miden 90 grados. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa nos dan ahí?
Bueno, es decir, creo que falta un dato porque ahí no creo que podamos encontrar. mm, Bueno, ahí yo veo que le hace falta algo. No sé si usted me lo enunciado de arriba. Yo miro aquí al de los ángulos. No, no hice nada. Bueno, hasta ahí. Esa es la información que tenemos. Ese es 90. ¿Qué quiere decir? Que este mide 90 y este ángulo X, como está aquí arriba, eh, por, por un vértice, es el mismo ángulo que está aquí abajo, X. Pero para poder determinarlo necesitaríamos saber cuál es este ángulo. Digamos que a ese ángulo yo lo voy a llamar alfa. Entonces voy a tratar de hacer el triangulito que está ahí metido un poquito más grande. Algo así. Aquí afuera está X, que acabo de decir, este mismo es X. Este es P, este mide 90 y este le puse alfa. Entonces, bueno, la idea sería que si yo ya sé que este mide 90, yo tendría que saber cuánto mide alfa para poder calcular cuánto es el valor de X. Y por el opuesto, por el vértice, pues es el que está aquí al otro lado. Es el mismo. Pero sucede que en el ejercicio no nos plantean cuánto mide alfa. O sea que no se sabe. Y eso quiere decir que, pues no, pues hay infinitos valores. O sea, así como está, no se puede resolver. No se puede resolver. Entiendo la duda de Jessica porque claro, no tiene solución ahí. Necesitamos conocer cuánto mide este ángulo. Si ese ángulo pues toma un valor, pues X toma otro valor. Voy a suponer, si alfa toma 30, supongamos, como este vale 90, más 30 da 120. O sea que X tendría que ser lo que le falte para llegar a 180, es decir, 60. Entonces lo que yo les recomiendo ahí, en ese caso, como para no decir no tiene respuesta, es que ustedes esto le den un valor. Yo le voy a dar 30 y ustedes le pueden dar un valor entre 20 y 45, más o menos. Entonces, de acuerdo al valor que ustedes le asignen, me van a decir cuánto les vale X. No vayan a tomar 30 porque yo ya lo dije. Pero si eso vale 30, entonces X tiene que valer 80. Bueno, 80 no, 60. 60 porque, me explico aquí, ya sé que hay uno que mide 90, el que dije que valía 30, eso da 120. Y como los tres suman 180 y estos dos suman 120, pues X tiene que ser 60, ¿cierto? 60. Esa es la idea. Yo le acabo de dar el valor de 30 al ángulo alfa, pero porque no está. Entonces ustedes le van a dar un valor, cualquiera que escojan, entre 20 y 45. Y de acuerdo a ese valor van a calcular la X que le corresponda. Gracias Jessica y por la pregunta. No sé si de pronto tengan otra pregunta. ¿Alguien más que tenga otra duda? ¿Me llamas? Ah, pero ahorita a las 10:15 termino, ¿sí? Faltan 5, 10 para las 10. Bueno, Jessica, con gusto. Por acá, Johan Snyder me dice que la 8. Yo no entiendo porque va muy rápido. Ay, Tatiana, me hubieras dicho con el micrófono. Es que cuando me pongo a escribir, em, no leo el chat. De todas maneras, igual ustedes me van preguntando, yo les voy explicando pues con calma por el WhatsApp. Y de acuerdo a lo que les conté al principio de la reunión, el colegio nos ha extendido estos primeros talleres hasta el 12 de mayo, o sea que esto tienen hasta más plazo de entregas, porque algunos, los que van a recibir fotocopias, pues ni siquiera las han podido recoger. La 8, vamos a mirar la 8, Johan.
La 8 no, Johan, la 8 sí está fácil. O sea, está trabajable, quiero decir. La 8 es una X ahí. Aquí dice que vale X, aquí dice que vale 3A, aquí dice que vale 2A. Y ustedes deben de suponer por opuestos cuánto vale el de aquí abajo, ¿no? Tiene que ser el mismo 2A. Y entonces aquí decimos que X es igual a 3A. Entonces en total, pues yo sumo cuántas A tengo en toda la vuelta. Y en toda la vuelta, pues es darlo así. Entonces aquí tengo 3 más 2 5 más otras 3 8 más otras 2 10. Y como todo da 360, pues ahí saben cuánto vale A. Y listo. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Listo, Johan. ¿Qué otra pregunta? Paso a... Claro que es que ya son las 10. Resulta que yo tengo reunión hoy con los profes del colegio a las 10. Faltan 5 minutos. Eh, pues de acuerdo a la programación que les puse en los talleres, iba a reunirme con los chicos de 10 el jueves, 10 y 10 el viernes, pero pues a la final tenemos el mismo tema, entonces digamos que habilité los 2 días. Yo sé que mañana es festivo, pero si a ustedes les parece, nos reunimos a las 10 un poquito más tarde, porque algunos me dicen que están durmiendo a las 9 todavía. Entonces nos reunimos a las 10 y trabajamos las razones trigonométricas, ya es más cortico. Les voy a mostrar aquí. A las 10 de la mañana. Ok, o le ponemos un poquito más. Mañana. ¿O a qué horas? Ok, sí, a las 10 listo. Entonces ahí yo les dejo para que vayan trabajando. Ojalá hoy, espero que hoy revisen estos ejercicios con los que hicimos hoy, cosa que mañana, si nos conectamos a las 10 ya me pregunten, ya ustedes revisando eso, pues de pronto les quedan dudas. Y mañana a las 10 trabajamos estas razones trigonométricas. Y entonces el ejercicio que va a quedar de esas razones es resolver estos 7 triángulos que están acá. Es probable que, bueno, no, eso que está ahí, y ya, ese va a ser el trabajo. Nos vemos a las 10. ¿Listo? Porque no veo más preguntas. O me van escribiendo por el chat, me van preguntando, me dicen. La idea es que me hablen un poquito más por aquí porque no veo mucha interacción. Bueno, Leito. Entonces, yo los dejo. Muchas gracias por asistir y que tengan buen día. Ojalá les rinda con ese taller. Bueno, con mucho gusto. Vale.